Bien, vamos ahora a empezar con un poco más de dinámica. Vamos a ver campos cuasi estáticos en el sentido que varían con el tiempo, pero lentamente. Cuando tengamos efectos que varían más rápido con el tiempo, ahí vamos a tener unos fenómenos más interesantes como radiación y ese tipo de cosas. Pero por ahora, tratando de entender las cosas cerca de la parte estática. Lo que teníamos hasta ahora tenemos la ecuación de Maxwell que tenemos son divergencia de E igual a ρ partido por epsilon 0. Tenemos rotor de E igual a menos dB a de t a de t. Por otro lado tenemos divergencia de B, que es 0, y rotor de B, que es igual a mu0 por J. Bien, tenemos casi lista nuestra ecuación de Maxwell, solo que falta un término que vamos a colocar, vamos a estudiarlo ahora. Pero tenemos la ecuación de continuidad, continuidad, que simplemente expresa la conservación de la carga, que la carga no se crea ni se destruye, simplemente se mantiene siempre constante. No hay creación de carga ni destrucción de carga neta, total. Sabemos que, claro, si juntamos el electrón con positrón se anulan y queda cero. Pero ahí tenemos una carga positiva que se anula con una carga negativa y la carga neta completa sigue siendo conservada. Bien, y la ecuación de continuidad dice que, claro, la variación de ρ a de t más divergencia de J es 0. Pero arriba tenemos que el rotor de B igual a mu0 por J, entonces divergencia de J es 0. Entonces, ¿qué pasa con el de ρ de t? La densidad de cargas sí pueden variar. Habíamos supuesto densidad de carga constante, es decir, el caso del flujo estacionario. Pero ¿qué pasa cuando el flujo no es estacionario? Ahí tenemos el rotor de B igual a mu0 por J, ya no es completamente cierto. Porque claro, porque eso me daría divergencia J igual a 0 siempre, pero divergencia J sabemos que es menos de ρ de t. De aquí nosotros tenemos, bueno, pero tenemos que el ρ es, si usamos la primera ecuación de Maxwell, que divergencia es ρ partido por epsilon 0, es decir, ρ es epsilon 0 por divergencia de E. Podemos reemplazar eso, tenemos que d a de t por ρ, que es epsilon 0 divergencia de E, más divergencia de J, 0. Yo puedo factorizar e intercambiar las derivadas temporal con las espaciales y puedo sacar la divergencia afuera y me queda un solo término, me queda que divergencia de J más, voy a intercambiar más epsilon 0 por d a de t. Eso es lo que es 0. Luego toda esta cantidad acá es el rotor de algo. Aquí vamos a suponer, que se postula que es lo que dijo Maxwell. En verdad Maxwell llegó a esto, pero de otra forma. Para ser consistente con la ecuación de continuidad, bueno, decimos que va a ser el rotor de, justamente el rotor de B. Este es un salto que en verdad no es obvio. Y no es necesariamente cierto. El rotor de B puede ser rotor de B más el rotor de algún otro término más.
pero resulta ser que los experimentos muestran que justamente esto funciona súper bien. Mu 0, epsilon 0, de A de T. Y ahí tenemos nuestra última ecuación de Maxwell. Forma alternativa, otra fórmula. Otra forma de llegar a esta ecuación es usando el concepto de corriente de desplazamiento. De desplaza. Ok, ¿de dónde viene esta corriente de desplazamiento? Esta corriente de desplazamiento, bueno, yo sé que el flujo campo eléctrico es la integral sobre una superficie de punto ds. Bien. Y esto es igual a la carga encerrada por esa superficie partido por el epsilon 0. Ahora, si yo derivo esto con respecto al tiempo, si hago una variación del temporal, multiplico por de los dos extremos. Multiplico por epsilon 0, bueno, epsilon 0 por esto. ¿Qué me queda? Me queda epsilon 0 de phi e a de t es igual a de q a dt. Es decir, la variación de carga con respecto al tiempo. Y la variación de carga con respecto al tiempo sabemos que es la corriente eléctrica. Pero esta es una corriente eléctrica bien especial porque no hay, es decir, bueno, sí, va a ver que no es necesariamente carga, que esto es con lo que definimos nuestra corriente de desplazamiento. Luego nuestra corriente de desplazamiento, dejen escribirlo, reescribir esta cosa, es epsilon 0 de phi sub e a dt, donde phi sub e es el flujo de campo eléctrico. Ahora bien, interesante, yo podría no tener cargas. Es decir, yo sé que, bueno, puedo tener carga en alguna parte, pero puede no estar metida ahí encerrada dentro de una superficie. Pero sigo pudiendo tener carga eléctrica. Digo, sigo pudiendo tener campo eléctrico. Ok, no, igual Francisco. Sigo pudiendo tener campo eléctrico y podría variar justamente con variando el flujo eléctrico, podría transformar justamente esa variación de flujo eléctrico en justamente algo así como una corriente eléctrica. No necesariamente una corriente eléctrica, pero justamente una corriente de desplazamiento. Entonces, esta es mi idea de flujo de corriente de desplazamiento. Ya, bien, entonces si tengo la corriente de desplazamiento, ¿de qué me sirve esto? Bueno, yo tengo ley de... ¿Puedo ahora hacer mi ley de Faraday? No, ley de Ampère, perdón. Tengo mi ley de Ampère. Ley de Ampère sobre un circuito cerrado de B punto DL. Yo sé que esto es mu 0 por la corriente encerrada, que puede ser una corriente de biocargas
una contribución, esta es la corriente total, va a ser la corriente debido a las cargas, más la corriente de desplazamiento, debido a la variación de campo eléctrico. Es decir, la variación de campo eléctrico te crea algo así como una corriente eléctrica. Algo así, es decir, tiene la unidad correcta, es decir, por una dimensión tiene la unidad correcta, y vamos a ver un dibujo en donde justamente uno justifica este idea. Pero por ahora tenemos justamente que, claro, entonces el campo magnético es la integral de línea del campo magnético sobre una línea que va a ser justamente, son todas las corrientes que atraviesan esa línea, las corrientes dadas por flujo de cargas, más la corriente de desplazamiento que debido a variación del flujo de campo eléctrico. ¿Eso qué me produce? Bueno, esto me queda un cero de I más, bueno, el epsilon 0 de phi de E a de T. La integral de línea la puedo transformar en una integral de superficie usando el teorema de Stokes, o teorema del rotor, punto ds. La primera integral me queda, la corriente eléctrica es mu0 integral, bueno, la corriente eléctrica sé que la integral es la densidad corriente, punto ds, más mu0 epsilon 0, y aquí tengo el DADT del flujo campo eléctrico, que es, perdón, puedo colocar la integral de punto ds, y bueno, aquí al tiro puedo igualar todo, si la superficie arbitraria, la superficie S sobre la cual estoy integrando es completamente arbitraria, entonces todos los términos que están dentro de la integral tienen que ser iguales. Claro, me queda el rotor de eso, tengo que meter el mu0 dentro de la integral de J, tengo que meter el mu0 epsilon 0 dentro de la integral, y la deriva temporal, la deriva total, de una forma de deriva parcial, porque afuera estoy derivando con respecto al tiempo de una variable que solo depende del tiempo, pero adentro el campo eléctrico depende del tiempo y del espacio, entonces se transforma en una deriva parcial. Entonces esto me queda que rotor de B va a ser igual a mu0J, es decir, tengo campo magnético generado por una densidad de corriente. Las cargas en movimiento me generan campo eléctrico. Pero no solo eso, más mu0 epsilon 0 de a dt. Cosa interesante, la variación de campo eléctrico con respecto al tiempo también me genera un campo magnético. Parecido como la ley de Faraday, que al revés, que el rotor de E igual a menos de B a T, la variación de campo magnético genera un campo eléctrico, ahora es la variación de campo eléctrico el que genera el campo magnético. Este pequeño término que agregó Maxwell, es sumamente importante. Ahora bien, hagamos un dibujo que sea más o menos explicativo de esto. Déjame ver, por aquí tengo el dibujito. Profesor. Sí, dime. Yo quedé con una duda con respecto a la corriente de desplazamiento, no. Sí. No la ves. Mire más arriba. Ahí, ¿eso? Claro, es como el I sub D, en el fondo es como, no sé, no lo entiendo bien, es como variación de flujo en el tiempo. Exactamente. Variación de flujo en el tiempo va De a flujo producir de una campo. corriente. Exactamente, la variación del flujo campo eléctrico te produce, no te produce una corriente, porque pues no necesariamente, de hecho justamente voy a hacer el dibujo en que no hay flujo, no hay movimiento de cargas, simplemente es la variación del campo eléctrico. Entonces la variación del flujo de campo eléctrico te produce algo equivalente a un flujo de cargas, pero no necesariamente hay carga entre medio. Ya, porque eso es lo que no veía, la carga va moviéndose.
De hecho, sí, justamente, no hay carga moviéndose. Pero justamente aquí vemos, dejas el dibujo, que con este dibujo queda bastante más claro. A Ya, ver, si tengo, si yo tengo un, a ver, por acá, déjame ver. Y ahí tengo eso. Quedó mejor ahí, sí, no está mal. Pero, pucha, no me gusta cómo quedó. Ahí. Así, no importa. Y aquí lo que tengo, este tubito, es un cable que transporta una corriente eléctrica y ya llega hasta una placa conductora y acá abajo hay otra placa conductora. Ahí. Y después continúa este cable por acá. Y aquí continúa la corriente eléctrica. Tengo una corriente eléctrica, ya, entonces, y tengo, bueno, esto es una placa. Y aquí tengo la placa, otra placa conductora. Ay, qué más bonito. Entonces, y tengo corriente y además tengo un, aquí todos delgados, van, no importa, ya como todos delgados, no así. Si yo calculo, bueno, si aquí yo tengo, aquí yo tengo, justamente aquí lo que me parece es un campo eléctrico, obviamente, porque tengo cargas, esta corriente eléctrica ahí me está produciendo, esta corriente eléctrica ahí me está produciendo, claro, se está acumulando en una de las placas, está acumulando carga positiva. Eso induce carga negativa a la otra placa. Eso me produce justamente un campo eléctrico. Eso en el fondo lo que tengo un condensador. Y yo puedo calcular, además, a ver, el campo magnético, esto que tiene radio R, y aquí tengo mi campo magnético que apunta, sabemos que apunta más o menos para allá. A ver, sí, sí está bien. El campo magnético va para allá, entonces la corriente va para allá. Ya. ¿Está claro? Si yo hago mi anillo amperiano en torno al cable de corriente, no hay problema. Está claro, claramente voy a tener generado un campo magnético. B, que dada la simetría no depende del phi, del ángulo de phi, solo depende de R. Bueno, también debería depender del ángulo de θ. De hecho, eso vamos a hacer ese cálculo después. Déjenme ver esta cosa de costado. Bien, yo de costado yo tengo ya. Copiar. Pegar. Ya, por aquí tengo esto. Está bien ahí. Tengo las dos placas. Tengo el cable arriba. Ahí. Ahí el otro. Y continúo por acá abajo. Aquí y aquí. Bueno, más o menos. Pues, ya. Además tengo el campo eléctrico que va de aquí para acá. Ya, tengo mi campo eléctrico. Tengo la corriente
la corriente eléctrica que va aquí y después continúa por acá. Bien, y dibujemos ahora el anillo amperiano. Yo tengo justamente el anillo amperiano, por ejemplo, acá. Maldición. Ahí y ahí. Esto como que va entrando y esto como que va saliendo. Ahí tengo los puntitos, estos últimos puntitos de acá. Este acá y ese ahí. Con justamente, estoy haciendo un corte en la dirección. Esta cosa aquí es lo que yo llamo, perdón, falté de llamar, este es gamma 1. El anillo amperiano gamma 1 es justamente, tiene dos puntos, el gamma 1 en este plano. El punto que va entrando y el punto que va saliendo. Y por otro lado, yo puedo hacer este mismo anillo amperiano acá. Y este es lo que llamo mi gamma 2. Y aquí está mi campo eléctrico E. Ahí está el campo eléctrico y ¿esto falta algo? No, nada más. No, nada más para mi explicación. Se dan cuenta, miren. Aquí en el gamma 1 yo hago mi anillo amperiano y a través de ese anillo amperiano yo sé que está pasando corriente eléctrica, entonces me genera un campo magnético distinto a cero. Ahora imagínense que ese anillo lo empiezo a bajar, a bajar, sigue pasando por el cable sigue atravesando a la mitad de él, pero ahora paso las placas, aquí las placas tienen, por cierto, esto tienen cargas, aquí se acumulan cargas positiva, 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 aquí negativa, 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 negativa. Ya. Entonces ¿qué tengo? Y ahora si yo paso la placa y lo coloco entre medio de las dos placas, el campo magnético no desaparece. Justo antes de distinto cero, justo después va a seguir siendo distinto cero. Sin embargo, no hay una corriente eléctrica que esté pasando a través que está pasando a través de las dos placas. La corriente eléctrica está arriba y la corriente eléctrica está abajo. La corriente eléctrica es un flujo de cargas positivas que se están acumulando en la placa de arriba, y a medida que se están acumulando en la placa de arriba, están tirando cargas negativas hacia arriba, hacia la placa de abajo. Eso induce ese efecto práctico, claro, son cargas positivas que van para allá, después abajo hay cargas negativas que van para arriba. Eso equivalente a tener un flujo de cargas positivas hacia abajo. Por eso la corriente va hacia esa dirección y después pasa al otro lado. Pero no es que haya cargas positivas que estén saltando de una placa a otra, no hay carga eléctrica que estén saltando de una placa a otra. Se mantienen en esa placa, de hecho se acumulan en esa placa, y lo que hacen es simplemente chupar cargas negativas hacia la placa de abajo, y el efecto de chupar cargas hacia la placa de abajo es equivalente a tener una corriente positiva, con una corriente carga positiva hacia abajo. Por eso la corriente I viene de arriba y después se continúa abajo, a pesar de que hay un hueco donde no hay movimiento de carga, no hay salto de cargas. Ahora bien, en ese hueco entre dos placas, como dije, no hay una corriente eléctrica. Sin embargo, el campo magnético va a seguir existiendo. Existe un poco antes y va a seguir existiendo un poco después, cuando esté entre medio. Pero ya no va a ser debido justamente a un flujo de flujo de cargas. Es debido directamente a la variación del flujo de campo eléctrico. Y claramente el campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico va cambiando en el tiempo. Si yo tengo una corriente, va a haber una acumulación de carga en la placa, es decir, las cargas va a aumentar. Si aumenta el número de cargas positivas arriba, va a aumentar el número de cargas negativas abajo. Eso implica que el campo eléctrico va a ir creciendo, va aumentando, es decir, no es estático,
sino empieza a varía con el tiempo. En este caso, si hay acumulación de carga positiva, varía en el tiempo y crece con el tiempo. Y la deriva temporal de esto te produce justamente, el del flujo de eso te produce justamente el mismo efecto como si hubiera una corriente eléctrica atravesando, de la placa arriba hacia la placa abajo. Ahora entiendo un poco cuál es la idea de la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento es justamente es equivalente, no es una corriente eléctrica en sí, porque no hay cargas que estén saltando de uno a otro, pero te produce exactamente el mismo efecto como si hubiera una corriente eléctrica que estuviera saltando de la placa de arriba a la placa de abajo. Sí, pues ahora ¿Lo sí se ven ahora? entiende, ahora entiendo perfectamente. Sí, exactamente. Eso fue esencialmente la contribución de Maxwell, que es notable, porque hasta ese entonces no habían visto, es decir, ni siquiera sabían que existía este efecto. Maxwell lo dedujo justamente porque se dio cuenta que la ecuación de continuidad no calzaba con este efecto, y lo corrigió con este término. Se dio cuenta que agregando este término funcionaba bien. Claro, el Maxwell lo hizo de una forma un poco bastante más complicada. Pero bueno, no importa, que la verdad no vale la pena reproducir, pero la idea básica es esa. Y es sumamente importante porque justamente esto te va a producir el hecho que la variación de campo eléctrico te va a producir un campo magnético. Y a su vez, como vimos que el rotor de E es igual a menos dB de T, la variación de campo magnético te va a producir un campo eléctrico. Es como un efecto de retroalimentación. Campo eléctrico produce un campo magnético, el campo magnético va a inducir un campo eléctrico, el eléctrico va a inducir el campo magnético, y así se van como retroalimentando en un espacio donde no necesariamente va a haber materia. Es decir, donde no necesariamente tienen que haber cargas no necesariamente tienen que haber cargas o corrientes. Y eso justamente lo que explica, eso lo vamos a ver después, no ahora, explica justamente la aparición de estos campos electromagnéticos, de las ondas electromagnéticas, justamente esta relación, esta retroalimentación entre el campo eléctrico y el campo magnético, el que produce estos campos, estas ondas que se llamamos ondas electromagnéticas. Pero ya vamos a tener bastante tiempo para estudiar eso, porque justamente buena parte de lo que nos falta es discutir ese asunto. Ya, pero bueno, con esto queda más claro lo que es la corriente de desplazamiento. Con la ecuación de continuidad es más fácil deducir este término que falta, pero en verdad no es una deducción, porque hay un salto menos grande, porque igual uno debería poder, en estricto rigor, agregarle otro término a otro rotor. En verdad no es una deducción. De esta forma no es tampoco una deducción rigurosa matemática, pero es una forma de explicar justamente cómo aparece este término. La demostración rigurosa justamente es la experimentación, y todos los experimentos muestran que justamente nuestra ecuación de Maxwell funcionan, si las ecuaciones que Maxwell escribió finales describen perfectamente bien todos los experimentos que se han hecho hasta el momento. Entonces el resumen, ecuaciones de Maxwell, perdón. La ecuación de Maxwell en el vacío. Bueno. Y el resumen es que tenemos divergencia de E igual a ρ partido por epsilon 0. Esto es lo que llamamos ley de Gauss. La ley de Gauss. Después tenemos rotor de E igual a menos dB a dt. Es lo que llamamos la ley de Faraday. O ecuación de Faraday o ley de Faraday. Ley de Faraday. Después tenemos divergencia de B igual 0. Este no tiene nombre, pero vamos a decir, vamos a llamar, no sé, ley de no monopolos. No cargas
no cargas magnéticas. Que en verdad, bueno, en verdad no es que esté demostrado que no existen, simplemente que nunca se han observado. Puede que sí, puede que no. Si existieran sería interesante, porque si existieran la ley de Faraday, bueno, veamos la siguiente ley, la última, que es un rotor de B igual a mu0 J más mu0 epsilon 0 de a dt. Esto es lo que se conoce como ley de Ampère, ley de Ampère, ley generalizada o ley de Ampère-Maxwell. Y se dan cuenta, estas leyes tienen, todas estas ecuaciones son algo así como, bueno, no son simétricas. Claramente el campo eléctrico y el campo magnético tienen cosas distintas, porque la divergencia es un ρ partido por epsilon 0, la divergencia de B es igual a directamente 0, y el rotor de E es menos de B de T, en cambio el rotor de B es mu0 por J más mu0 epsilon 0 de E a de T. No son simétricas. Eso esencialmente porque, justamente, por la tercera ecuación que dice que la divergencia de B es 0, que no hay cargas magnéticas, o por lo menos no se han observado. Si existieran las cargas magnéticas, tendríamos dos ecuaciones que cambiarían. La tercera ecuación, que es divergencia de B, sería justamente un ρ magnético partido, debería ser un ρ magnético por mu0, sino que no sé si el mu0 va arriba o abajo, yo diría que debería ir arriba. Me daría igual a mu0 por un ρ magnético, que deberían ser densidad de cargas magnéticas. Y además la ley de Faraday debería haber también un término justamente que debería ser déjame ver, debería ser un J magnético, posiblemente dividido por epsilon 0. No sé si J magnético partido por epsilon 0, bueno, J magnético, quizás dividido por epsilon 0, no sé el término, menos el de B de T. Es decir, si existieran las cargas magnéticas, debería haber una densidad de cargas que te produciese un campo magnético, como la ley de Gauss, y debería aparecer un flujo de corriente magnética, igual que el J de la última ecuación, debería haber un J magnético que también te produjese un campo eléctrico. Así tendríamos las ecuaciones del campo eléctrico y campo magnético completamente simétricas. Pero bueno, por alguna razón, las cargas magnéticas nunca no existen o nunca se han observado. De hecho, hay teorías modernas que tratan de unificar todas las leyes, que necesitan justamente la existencia de estas cargas magnéticas. Pero bueno, como yo no soy experto en eso, prefiero hacer el comentario nomás y no profundizar más, porque ahí ya no sé mucho más. Ahora bien, esas son las ecuaciones de Maxwell, pero en el vacío. En la materia, podemos escribir estas mismas ecuaciones que son exactamente equivalentes. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío y las ecuaciones de Maxwell en la materia son exactamente equivalentes. Una no es más general que la otra. La gracia es que en la materia uno puede, a partir de la ecuación en el vacío, definir nuevas cantidades y encontrar ecuaciones que te simplifican los cálculos. Bien, en la materia nosotros teníamos que la densidad de carga eléctrica, era igual a lo que nosotros llamamos densidad de cargas libres, más, bueno, en este caso con menos, pero es que la divergencia de las cargas de polarización, que era menos divergencia de P. Eso lo vimos hace varias clases atrás. Y vimos hace no tantas clases justamente que la densidad cargas, la densidad corriente de carga, era igual a la densidad cargas libres, la densidad corriente de cargas libres, más rotor de la magnetización. Es decir, hay una densidad de carga asociada al rotor de la magnetización. Eso lo vimos ya en la última clase, sí creo que en la última. Además,
como tenemos una densidad de polarización, también vamos a tener una densidad de corriente de polarización. Además de una densidad de corriente, de polarización. Claro, aquí tenemos densidad de polarización, esta es divergencia de P. Si tenemos una densidad, es decir, menos divergencia P, que es la densidad de carga de polarización, esa densidad de carga de polarización no tiene por qué ser fija, puede variar. De hecho, justamente si lo coloca en un campo eléctrico y empieza a inducir la polarización parte de cero hasta una cierta cantidad, entonces la densidad de cargas, la densidad de polarización va a cambiar, esa situación va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces va a haber justamente una densidad corriente de polarización, que es justamente la variación de la, que es justamente, que se puede mostrar que va como densidad corriente de polarización. Eso lo vamos a ver un luego, cómo entender esta ecuación de P de T. Por lo tanto, la densidad de corriente total va a considerar todos los términos. La densidad corriente de cargas libres, o la densidad de corriente libre, que ya vimos, la de la magnetización, debido a que tenemos magnetización, y este J sub P, que es el de P de T. Y recordando que el campo de desplazamiento eléctrico, que el D, que lo ocupamos cuando justamente para simplificar nuestros cálculos en la materia, se definía como un epsilon 0 por E más la polarización, y el campo H, que a veces lo llaman campo de inducción magnética, no campo magnético, bueno, no importa, el campo H nomás. Como que no hay no hay mucho consenso en cómo llamar ese campo, vale, H nada más. El campo B a eso lo llaman campo magnético, yo lo llamo campo magnético, hay gente que lo llama campo, al H le llaman campo magnético y al B campo de inducción magnética, bueno, H y B nada más. Y más la magnetización. Eso lo vimos hace poco. Si hacemos eso y usamos el J, este JI, que es J libre más rotor de M más dPA de T, y usamos el ρ, que igual a ρ libre menos divergencia de P, y lo introducimos dentro de las ecuaciones de Maxwell, del vacío. Bueno, es fácil, directamente un poco de álgebra y uno llega a estas ecuaciones. Llega a las ecuaciones de Maxwell en la materia, que es divergencia de D igual a ρ libres. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, divergencia de B queda tal cual. Rotor de E es que maldición. Rotor de E igual a menos dB a dt. Ya, todo esto queda tal cual, cambia la primera y por último cambia la última también, que es rotor de H. Claro, que es el rotor de H porque en el J se dan cuenta que tengo un rotor de M, el rotor de M lo paso a la izquierda y me crea justamente el paso al campo magnético B, me puede definir mi campo magnético H. Y esto es igual a, bueno, me quedan los J libres, ya eso no hay problema.
y más de D a de T. Esto aparece, el D aparece justamente porque está este término acá. Ese término aquí se mete dentro del campo eléctrico, de la derivada de temporal con respecto al campo eléctrico, y me forma mi campo magnético, campo de desplazamiento eléctrico, ese es el campo D. Y esa es la versión de mi ecuación de Maxwell en la materia. Oh, qué bonito. Que es exactamente equivalente al campo, a la ecuación de Maxwell en el vacío. No es ni más general ni menos general. Simplemente que es una forma más conveniente para escribir, para resolver los problemas cuando tengo problemas justamente en medios materiales. Bien. Como vimos, bueno, ya buena parte, ya toda la ecuación de Maxwell la hemos estudiado, excepto un poco la ley de Ampère-Maxwell, esta última, que podemos hacer un pequeño cálculo para, más que para estudiarle, para como acostumbrarnos a ella. Ley de Ampère-Maxwell. ¿Qué dice la ley de Ampère-Maxwell? Me había dicho que era rotor de E, no, rotor de B, perdón. Rotor de B es igual a mu0 J más mu0 epsilon 0 de A de T. Ya, hagamos un ejemplo simple. Vamos a similar al que hicimos el de las placas, pero en vez de hacer un placa, hacer más simple aún. Tengo un cable y que transmite, bueno, perdón. Tengo un cable y aquí se empieza a acumular cargas en la punta y en este cable hay corriente eléctrica y esa corriente eléctrica empieza a llegar a este punto final que es una carga Q que empieza a acumularse. A ver qué más. Tengo eso, sí. Y déjeme el azulito. Aquí hacemos el anillo amperiano. Ahí está mejor. Anillo amperiano de radio R, minúscula. Y ya está, mi anillo amperiano. Algo más. Sí, no, esta cosa acá. Este es el circuito C. Ya, ahí está. Y ahora déjenme que vamos a hacer el mismo cálculo, dos veces. Copiar. Pegar. Y lo hacemos por acá. Y este acá lo movemos un poco más a la izquierda. Eso, perfecto. Ya, bien. Voy a calcular hacer el mismo cálculo. Faltó agregar un ángulo teta. Déjame hacer un poquito más delgada la línea. Este es mi ángulo teta. Aquí está mi ángulo teta. Que va de aquí a acá. De aquí
ese ángulo. El levantamiento ángulo teta. Obviamente supongo el eje Z para allá, entonces este es el ángulo teta de coordenadas esféricas. Entonces, tengo eso, ya. Solo me falta un poco para terminar mi dibujito. Es dibujar la superficie, porque claro, necesito calcular justamente el flujo sobre una superficie. Tengo el anillo amperiano, pero el anillo amperiano para calcular el campo magnético, pero además necesito una superficie que no me quede horrible. Ahí está. El casquete, el R define una circunferencia, una esfera. Entonces estoy viendo, voy a calcular el flujo sobre ese casquete primero, y el mismo cálculo, puedo repetirlo, que diría darme lo mismo, pero con el casquete complementario. Con todo lo resto que falta de la esfera. Bien, ahí tengo mis dos dibujitos. Los dos dibujos son simplemente porque voy a hacer el mismo cálculo para dos situaciones y mostrar que da exactamente la misma cosa. Bien, primero que nada, la carga eléctrica, esa carga Q que se está acumulando, que depende del tiempo, es claramente la corriente. Si supongo una corriente constante que no varía en el tiempo, es la corriente eléctrica por el tiempo. Claro, claro, obviamente la corriente eléctrica es un flujo de cargas positivas. Siempre supongo flujo de cargas positivas. Flujo de cargas positivas que se están acumulando en ese punto. Entonces, si el flujo es constante, la acumulación de carga empieza a ser también lineal, también es constante, también es lineal con el tiempo. Es decir, la corriente es constante, un flujo de cargas positivas que llegan allá. Entonces, obviamente, la carga empieza a acumular como I, que es constante, por el tiempo. Es decir, la carga eléctrica se está acumulando en ese punto, crece con el tiempo en forma lineal. Bien. Como en el cable es un conductor, pero el cable es neutro. Claro, pues, simplemente cargas que se están moviendo en ese cable, pero el cable está formado tanto por cargas positivas como negativas, simplemente que unas son las que están emplazando, otras están quietas, pero el cable completamente es neutro. Entonces, si yo calculo el campo eléctrico de este sistema, que depende, bueno, depende del R en verdad, por simetría, y del tiempo, es, bueno, 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga que lo está generando, que depende del tiempo, partido por R cuadrado, en la dirección de R unitario. Claro, es simplemente el campo eléctrico generado por una carga puntual. Con la única diferencia es que esa carga puntual va creciendo con el tiempo. ¿Ya? Y ahora la ley de, si le hago la versión integral de la ley de Ampère-Faraday, Ampère-Maxwell, lo siento que me confundo con los nombres. Ya, el rotor lo puedo transformar en integral de línea de B.dl. Ya, este es integro sobre la superficie, me queda integral de línea. Ese integral de línea, claro, es el anillo amperiano, es el C que tengo ya, esa línea C que está ahí, que es un círculo en el espacio que tiene radio, bueno, tiene radio R seno teta, porque claro, el radio que está ahí, ese radio que está ahí, en verdad no es el radio de ese círculo del C, sino la proyección de ese C sobre el plano. Entonces, y como el ángulo es teta, el lado opuesto es seno de teta, es R seno teta. El radio de ese círculo, del círculo C, tiene radio R seno teta. ¿Ya? Bien. Y tenemos, bueno, museo, puedo sacarlo fuera, integral de, aquí es la corriente, es J.ds, la corriente que está pasando por la superficie, S. Ahora, ¿qué superficie? Justamente aquí yo tengo dos casos. Tengo la superficie para aquí le llamé, perdón, aquí le llamado superficie S1, y aquí tengo superficie S2. De ahí para...
son dos superficies. Ya, entonces sobre S, que puede ser S1 o S2, más la parte de variación del tiempo, mu0, epsilon 0, integral también sobre la superficie, obviamente, de a dt punto ds. Bien. Aquí, bueno, por simetría, claramente tengo una simetría simutal, es decir, da lo mismo por todo esto de cosas aquí, y que depende entonces el campo magnético va a depender simplemente del radio R, del C, y va a depender de, bueno, obviamente va a depender de eso nomás, del radio R. Esto es como tiene simetría simultánea, no depende de phi. No depende de phi, pero sin embargo el campo magnético sabemos que va a ir a la dirección de phi unitario. Es decir, mi campo magnético B va a depender de, va a ser una constante P, que va a depender de R y de teta, que va a la dirección de phi unitario. Este es el B sub phi. Es la componente phi del campo magnético, que es la única. Las otras dos componentes, por simetría, decimos que valen, es decir, pueden deducir fácilmente que valen cero. Entonces, si yo hago la integral de ese campo magnético punto dl, claro, como el R va para, claro, el R va para allá, simplemente tengo que hacer la proyección. Me queda el B.R, me debería quedar si hago esa integral, la primera integral, la integral sobre C de B.dl, simplemente es, claro, la proyección, es decir, es B sub phi, claro, porque el DL varía con respecto al ángulo phi, pero varía con respecto al ángulo phi, pero B no depende de phi, entonces puedo salir fuera de integral B, e integro sobre este círculo, que es 2pi por el radio. 2pi por el radio, pero el radio vale R seno teta, claro, porque la proyección es el círculo, no el radio de Férix, sino la proyección del R sobre el círculo. Ya. Ahora, la integral sobre S1 de J ds sobre S1. ¿Cómo va S1? S1, pero sobre S1 no hay corriente, no hay ninguna corriente que está atravesando la superficie de S1. Entonces esto vale 0. Vamos a hacerlo aquí mismo, bueno, y la integral, ahora pero la integral sobre S2 de J punto ds, ese vale I. Este S1, S2. Ya, en uno vale 0, en otro vale I. Ahora, ya, para los dos casos vale eso y sí. Entonces voy a calcular en este 1, a ver qué hay. Ahora falta la integral sobre S1 de, ¿qué es lo que yo tenía? Sí, tengo el de a dt punto ds. Ok. Pero de a dt, ¿cuánto vale? Déjame ver. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tengo? Ahí está. 1 partido por 4pi, epsilon 0, q, pero q es i por t. Si yo calculo d a de t, en verdad lo único que tengo que derivar es el de q de t, pero de q de t es i nada más, constante. Entonces esto me queda, aquí me queda, para integrar sobre la superficie, anotémoslo, hagamos todos los pasos. 1 partido por 4pi, epsilon 0, esto sobre S1, bueno, esta parte hace exactamente lo mismo. La corriente eléctrica y partido por R cuadrado, y esto es la dirección de R unitario
punto el ds. Pero la diferencial de S, ¿cuánto vale? La diferencial de S en coordenadas polares vale R cuadrado. ¿Cuánto era un seno teta? Sí, creo que sí, seno teta. R cuadrado seno teta y en la dirección de R unitario, claro, exterior, de teta de phi. ¿Estoy bien? Sí, creo que sí. Creo que no me equivoqué. El coordenado. Sí, porque déjenme un segundo. Este arco acá vale R de phi, claro. Y este arco acá, claro, vale la proyección, que es, si este es ángulo teta, lo siento que yo siempre olvido estas cosas. Si este ángulo teta, entonces este es R, y entonces es justamente R seno teta. Entonces este arco acá es R seno teta de teta. Entonces esta superficie acá vale justamente el producto entre las dos, R cuadrado seno teta de teta. Ya está bien, perfecto. Lo siento, es que yo a veces olvido un poco, se me olvidan las fórmulas y las tengo que deducir siempre. Ya. Entonces, bueno, el R cuadrado se me simplifica, no me queda. Si integro, bueno, esto me queda bueno, ¿qué puedo sacar fuera? Puedo sacar el I, puedo sacar el 4pi epsilon 0, ya, no hay problema. El R.R me queda 1, me queda la integral sobre S1. S1, maldita sea. S1, en verdad es lo mismo para el S1 y el S2. Es decir, hasta el momento, seno teta de phi de teta. Bien, en el S1, tanto el S1 como el S2, tanto el S1 como el S2, el phi varía entre 0 y 2pi. En los dos casos varía entre 0 y 2pi. Lo que cambia es el teta. Entonces, la integral sobre teta es lo que va a cambiar. Entonces, en el S1, esto va a ser igual a, perdón, déjame ver, integral sobre S1 de ADT punto ds. ¿Qué es lo que me quedaba? Claro, me aparece la integral sobre phi, me aparece simplemente un 2pi nada más, un 2pi. Entonces me queda i partido por 2 epsilon 0. I partido por 2 epsilon 0. ¿Y qué más me queda aquí? Y la integral sobre S1 de seno teta de teta. Bien. ¿Cuánto haría la integral? Es decir, la integrante. ¿Dónde está el dibujito? No, aquí el dibujo. Ya. En S1. En S1 se dan cuenta, el teta varía entre 0 y teta. Claro, entonces el integrante es entre 0 y teta. Ya, porque es entre 0 y teta. Entre teta y 0. Entre 0 y teta, sino la integral entre 0 y teta. Entonces esto me queda la integral entre... perdón. Ya, entonces esto me queda integral entre 0 y teta. Entre 0 y teta o entre teta. Bueno, la integral de seno es... ¿Y esta integral cuánto me vale? Me vale la integral de... Integral de seno es menos coseno. Entonces, menos i partido por 2 epsilon 0. Coseno de teta evaluado entre 0 y teta. Ya, esto es bueno, ya entre 0 y teta, y eso me queda igual a menos i partido por 2 epsilon 0. ¿Qué tengo? En teta vale
me queda claro, me queda coseno teta menos coseno en 0 que vale 1. Entonces esto me queda y partido por 2 epsilon 0, 1 menos coseno teta. Bien, eso sobre el S1. Eso es la integral, repitamos, esta integral sobre S1 de a dt punto ds. Adriano, tal, bueno, no importa. Ya, ahora ya hagamos lo mismo. La integral sobre el S2 de a dt punto ds. Bueno, todo es exactamente lo mismo, excepto por los límites de interacción. Entonces me queda i partido por 2 epsilon 0. Me queda integrar ahora entre teta y aquí que me quedan. ¿Se dan cuenta? Aquí me queda integral, en la S2 me queda integral entre teta y el ángulo extendido que es pi. Entonces me queda la integral entre teta y pi seno teta de teta. Y esto me queda bueno, mismo cuanto antes, i partido por 2 epsilon 0 menos coseno teta entre teta y pi, o entre pi y teta, no, entre pi, bueno, no sé si el uno y el otro. Esto me queda entre teta y pi, bueno, entre teta, entre pi o entre pi. Pucha, no sé cómo, no sé si para qué lado que con el. A ver, espera un poco. Aquí hice la integral desde de izquierda a derecha. Barrí así. El otro también tengo que barrerle de la misma forma, entonces debería ser entre pi y teta, claro. Entre pi y teta, después entre teta y 0. Así que al revés. Entonces debería estar al revés entonces. Entre pi y teta. Eso me queda menos i partido por 2 epsilon 0 coseno teta menos coseno de pi, pero coseno es menos 1, es más 1. Eso. Ahí sí, perfecto. Entonces tengo todo listo. Mi B, perdón, ¿dónde lo tengo aquí? Ya. Entonces mi B sub phi de 2 pi r seno teta vale lo de la derecha. Dijimos que la corriente, claro, en S1 no había corriente, esto es 0, más, bueno, el mu 0 por la otra solución que es I1 menos coseno teta partido por 2. El epsilon 0 se me va porque, bueno, en la ecuación, ¿dónde está la ecuación? Se dan cuenta, hay un mu 0 por epsilon 0. El epsilon 0 me mata el epsilon 0 que está apareciendo siempre. En la siguiente ecuación, este es para en S1. En S1, en S2 tengo, claro, en el S2 yo tengo una corriente que es mu 0 por I, más lo que obtuvimos recién, que es mu 0 por I de 1 más coseno teta partido por 2. Y esto es si hacemos el cálculo en S2. Y se dan cuenta que si yo sumo, se dan cuenta, hice el cálculo sobre dos superficies distintas,
pero estoy midiendo el mismo campo. Y se dan cuenta que da exactamente el mismo resultado, porque claro, tengo y menos un medio, 1 menos un medio es un medio, y el menos por menos da menos, menos por más da menos, y ahí me queda, es decir, lo de arriba en S1 y en S2 dan exactamente el mismo resultado como tiene que ser, porque estoy calculando en este anillo amperiano, solo que la superficie, la otra superficie que estoy calculando, una estoy calculando aquí y otra estoy calculando al otro lado. Pero el resultado es exactamente el mismo, ¿se dan cuenta? Es luego mi campo magnético B, que depende de R y teta, va a ser igual a mu0 por I 1 menos coseno teta. Ay, me queda mejor. Dividido por 2 por 2 son 4, 4 pi R seno teta. Y esta es la dirección de phi unitario. Entonces déjenme hacer el dibujito de esta cosa. Yo tengo lo que teníamos mi cable que tenía corriente, y aquí tengo justamente mis campos magnéticos. Aquí justamente me aparece un campo magnético B. Aquí yo tengo un campo magnético Deja si lo puedo hacer quizás más bonito. Y ya, y se me falta el campo magnético, y aquí yo también tengo justamente en cuenta, tengo un aquí tengo un campo eléctrico, aquí tengo del campo magnético B, y aquí también un campo magnético B. Ok, bueno, para la izquierda es más obvio, tengo campo magnético porque tengo un cable que transporta corriente eléctrica. Pero para la derecha se dan cuenta, no tengo campo eléctrico, no tengo cable, no tengo un flujo de corriente. Sin embargo, existe el campo magnético, y es porque tengo un campo eléctrico que varía en el tiempo. Entonces luego me produce un flujo de campo eléctrico que es variable en el tiempo, y lo cual me produce justamente una densidad de corriente de desplazamiento, una densidad de corriente de desplazamiento, que me induce este campo magnético B, aun cuando no tenga justamente corriente, no tenga cargas materiales que estén atravesando ese anillo. Profesor, Sí, dime. el campo magnético, perdón, el campo eléctrico que está con azul ahí, es debido al punto que está ahí, que marcó. Exactamente, sí, es debido a ese punto ahí, justamente es donde está el dibujo. Donde termina el cable. Exactamente, es porque ahí justamente se está acumulando cargas Q. Claro, verdad, ahí está en el dibujo, verdad. Sí, se está acumulando, y está acumulando con respecto al tiempo, así varía con respecto al tiempo. Si no existiera claro. ese T,
Si la carga fuera fija, no tendría un campo magnético. Claro, Este no lo tendríamos a la derecha. De hecho, tampoco tendríamos a la izquierda, porque, claro, no tendríamos corriente, sino tampoco tendríamos corriente, no tendríamos... podríamos tener una carga Q fija en ese punto y me generaría simplemente un campo eléctrico, pero no tendría campo magnético, porque como no hay corriente, claro. no genera campo a la izquierda, y como no hay corriente, no habría una acumulación de carga, no habría un campo eléctrico que cambie con el tiempo. El hecho del cambio Claro. en el tiempo es el que me produce ese... Sí. Eso es lo notable. Sí. Bien, entonces veamos... Bien, entonces veamos ahora corriente de polarización. Que fue la otra cosa que no habíamos visto antes y que introdujimos ahora. Nosotros teníamos una densidad de polarización y podíamos introducir una corriente de polarización usando justamente la ecuación de continuidad. Tenemos una densidad de cargas de polarización, perdón, esto es un P, me parece un D, de ADT, más una divergencia de una corriente de polarización. Una densidad de corriente de polarización. El Rho sub P sí lo habíamos estudiado, el J sub P no lo introduje recién esta vez, nada más. Ahora bien, como sabemos que el Rho sub P, bueno, sabemos, si no acordamos, ¿no? Era igual a menos divergencia de P. Eso lo vimos cuando vimos polarización, hace un buen rato atrás. Entonces yo introduzco esto arriba y me queda aquí divergencia de J sub P es igual a divergencia de P a dt. Claro, porque simplemente reemplacé el Rho sub. ¿Por qué va a ser un D ahí? Perdón. Esto es un D, no un P, no un D, sino es un P de polarización. Entonces me parece, claro, me parece justamente Rho sub P. Entonces lo que yo puedo hacer, luego tengo que J sub P es igual a dP a dt como solución particular. Es decir, una solución particular en verdad no es la única solución posible. Bueno, vamos a ver qué... Una pequeña observación en todo caso. Como tenemos una densidad de corriente de polarización, podemos tener asociado a ella un dipolo magnético que nosotros sabemos que es un medio de la integral de 3R de R cruz J. Claro, podemos reemplazar J por el J sub P, y entonces el J sub P me induce una densidad de corriente de polarización, un dipolo magnético, que es un medio de integral de 3R R cruz dP a dt. Ok, un comentario nada más, interesante. Bien, ahora bien, es lo que escribí fue la solución, la solución particular. La solución general es, bueno, obviamente es el J sub P igual mi solución particular de P a dt más el rotor de alguna función. Claro, si tengo que agregar porque si aplico la divergencia de J me queda igual divergencia del dP a dt, no hay problema, me cumple la ecuación, pero si además le agrego un rotor de algo, me da todas las soluciones posibles. Y rotor de alguna función que llamo M sub P.
Es como una magnetización debido a la polarización. El nombre en verdad es arbitrario, pero en verdad induce a pensar eso, que es que en verdad es lo que da. Bien, esa es mi solución, esa es en verdad la solución general. Para entender un poco este M, podemos hacer un ejemplo. Un ejemplo bien simple, que es, si yo tengo un material que tiene una polarización, un material que tiene una polarización constante, que es P, material polarizado, y este material yo lo muevo con una velocidad v. Así yo tengo una polarización que cambia en el tiempo. Ahora cambia el tiempo no porque la polarización esté cambiando en el tiempo, sino cambia el tiempo porque yo estoy moviéndolo, yo lo estoy moviendo en el espacio con velocidad v. Para efectos prácticos, en el fondo está cambiando en el tiempo, pero es porque el objeto se está moviendo, no porque la polarización crezca o descrezca, simplemente es porque lo muevo, es la misma forma que yo tengo corriente de carga, que en verdad las cargas no es que crezcan o decrezcan, sino simplemente las estoy moviendo, por eso tengo cambio de carga. Entonces, mi J de polarización es simplemente, bueno, el J simplemente va a ser el ρ de polarización por B, nada más. Así de simple. Que es menos B divergencia de P. Eso es simplemente porque el ρ de polarización es divergencia de P. Entonces, se dan cuenta, si tengo la misma forma que yo tengo los J de las cargas eléctricas, que es densidad de carga por la velocidad de las cargas, aquí yo tengo justamente la densidad de cargas de polarización por la velocidad con que se están desplazando. Simplemente, y eso es simplemente porque lo estoy moviendo, nada más. Nada más que por eso. Además, ¿qué tengo? Además tengo que el dP, medida total de P a de T, si yo utilizo la deriva convectiva de esta cosa, que no es otra cosa que usar la cadena, con esta velocidad B, que es dP a dt, más el término convectivo. No sé si han hecho fluidos, que me queda un B punto gradiente de P. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? Es decir, si han hecho fluido, sabe perfectamente lo que es una deriva material, una deriva lagrangiana y todo ese tipo de cosas. O una deriva convectiva que justamente que uno obtiene directamente una regla de la cadena, no más que eso. Ahora bien, si hago esto con la velocidad con que lo estoy desplazando, en fondo es meterme en esta deriva total, es meterme en el marco de referencia donde el P, el objeto está quieto. En ese caso, bueno, si estoy en el marco de referencia donde está quieto, el P no cambia en el tiempo. Entonces esta cosa vale 0. Es decir, el dP de T vale 0. Entonces el rotor de M va a ser, que es igual a J sub P menos dP a dt, ¿ok? Simplemente paso a la izquierda el dP a dt nada más, de la ecuación. Tengo JP que es dP a dt más rotor, paso el dP a dt para el otro lado. El J sub P, ¿cuánto era? Ahí arriba lo tengo, es menos B divergencia de P. Y la de abajo obtengo que esto es menos, pero para el otro lado con menos por menos da más. De reemplazo el dP de T como menos B por gradiente. B punto gradiente de P. Pero que está a la derecha es una identidad vectorial, que eso simplemente es, bueno, para demostrarlo, es el rotor de P cruz B. Es como la regla del chanchito. A ver si está bien. Está P cruz B, sí, P cruz B. Luego el M
LM, pero este M sub P que para este caso me queda justamente P cruz B. Bueno, más obviamente más el gradiente de una fuente, es decir, más el gradiente de una función escalar. Claro, porque para que si integro esto me queda una constante integración, ¿verdad? No una constante integración, me queda una función de integración, no sé cómo llamarla. Tal que, claro, el rotor de M va a ser igual al rotor de esta cosa, más el rotor de la gradiente, pero el rotor del gradiente es cero. Es como una constante de integración. Pero bueno, se puede mostrar que puede uno elegirlo igual a cero. Bien. Eso como para dar un ejemplo de dónde qué puede hacer esta cosa. Es justamente la polarización por la velocidad. Interesante. Producto cruz. Entre esas dos cosas. Ahora veamos un poco, no un poco, simplemente un pequeño comentario sobre la ley de Faraday. Es corto porque no da por mucho. Sabemos que el rotor de E es igual a menos dBA de T. Y como dije, esta ley de Faraday me dice que mi campo magnético induce un campo eléctrico. Y la ley de Ampère-Faraday, de Ampère-Maxwell, me dice que un campo eléctrico variable induce un campo magnético y así sucesivamente. Si aplico esto a un ejemplo simple, que es el Betatron. Betatron es un aparato que hace que me meta un campo magnético y empieza a acelerarme las partículas. Y usa esta ecuación para calcularlo. Aquí yo hago el dibujo rápido. Inicialmente, claro, tengo muy bien. Eso y no, esto no funciona así. En un segundo. Copiar. Pegar. Ya para acá. Y pegar. Y está acá. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Y lo siento, que cuando descubrí que podía hacer esta cosa figura más bonita, copiar, pegar. Bien. Esto aquí. Y este aquí. Ok. Súper lindo. Sí, entonces ya. Entonces yo tengo, claro, mi material aquí. Aquí yo genero. Aquí estoy. Pucha. Ahora ya no quiero esto. Y ahí tengo. Y genero un campo magnético acá. Déjenme colocarlo de color rojo. Tengo un campo magnético, campo magnético, campo magnético, campo magnético, entre estos dos objetos. Tenemos un campo magnético, B. Y lo que yo tengo es justamente lo que yo quiero es una trayectoria
circular que me acelera mis partículas. Aquí voy a tener una partícula que va a estar siendo acelerada, una carga Q que está siendo acelerada, y esto es un círculo de radio R mayúscula. Ya, ahí está. Oh, lo siento, ya termino, esto es corto. Si me tomo más tiempo de lo que pensaba en hacer el dibujo. Lo siento que de repente soy un poco obsesionado con este dibujo. Bien, si yo calculo el campo magnético, si supongo un campo magnético uniforme en esta cosa, me queda sobre ese anillo amperiano, me queda un 2pi R, claro, un campo eléctrico, phi. Estoy usando la ley de Faraday, pero ahora imagínense que ahora la integro, la integral del rotor, la integral sobre la superficie, esa superficie ahí, me queda justamente la integral de línea. Es aplicarla como la ley de Ampère que uno ocupaba, que tenía anillo amperiano. Ahora usamos lo mismo, pero para la ley de Faraday. Calculo la integral de superficie, el integral de superficie, el rotor me pasa una integral de línea, y me queda exactamente la misma medida que la ley de Ampère, pero al revés. Ahora el rol que tenía el campo magnético ahora usa el campo eléctrico, y el rol del campo eléctrico ahora ocupa el campo magnético. Entonces, claro, la integral sobre esa línea, que ya no es una línea amperiana, es una línea faradiana, no sé cómo llamarla, ya esto es justamente, supongo, el campo eléctrico homogéneo en esa circunferencia, que va a depender de R. Esto me queda, bueno, este es justamente la integral de línea, lo que acabo de hacer, punto dl, la línea faradiana. Esto es el rotor de E, punto ds. Esto es igual a menos, uso ley de Faraday, integral sobre superficie, de B a dt, punto ds. Esto igual a menos d a dt del flujo campo magnético. ¿Ven? Es como una ley de Ampère, pero donde la corriente, en verdad, este tipo de corriente inducida por el flujo campo magnético. Se dan cuenta, esto es como una corriente de desplazamiento, pero no de carga eléctrica, sino serían algo así como de cargas magnéticas. Entonces serían como cargas magnéticas ficticias. Ya, por un lado tengo eso, además vemos Newton, tengo la fuerza centrífuga, mv cuadrado partido por r, las fuerzas centrífugas, tiene que equilibrarse con la fuerza magnética, que es Q, B por B de R. B de R mayúscula, no R minúscula, R mayúscula. Y además, segunda ley de Newton, de ADT de mv, la dirección de momentum, es igual a la fuerza eléctrica, el Q por el E sub phi. Claro, es la fuerza que lo está acelerando, el E sub phi justamente es un campo eléctrico que va en la dirección tangencial a la circunferencia. Es el que le está acelerando. Y la fuerza centrífuga simplemente evita que se escape. Ya, entonces, ya, faltan 2 líneas más de cálculo nomás. Juntamos esto y obtenemos que el de phi, bueno, el de phi de flujo magnético, ADT, maldición, es igual a, bueno, lo que obtengo aquí, menos 2 pi r cuadrado de B a dt. No, perdón, ¿por qué? No. De B a dt. Claro que simplemente estoy reemplazando claro. Lo que estoy haciendo acá es flujo campo magnético, claro, elimino un B, me queda, claro, la ecuación de abajo me queda, claro, el de A de T, me queda eso, entonces me queda de flujo campo magnético, es eso. Eso implica que el módulo del campo magnético phi
de B es igual a 2pi r cuadrado por B de R. Ok. ¿Qué significa esta cosa? Que esto es lo último. Más simplemente interpretarlo. Eso lo obtuvimos simplemente al mezclar las ecuaciones de Newton más esta otra ecuación de acá. Es decir, el reemplazo la ecuación de M de B, Q por E, el E0 lo reemplazo por el de phi, de phi sub B a T. Y el M por B, el M por B lo reemplazo por el R, Q, B y todo el cuento. Y derivo con respecto al tiempo y así obtengo esa igualdad de derivadas. Elimino las derivadas, me queda justamente esto. Esto está muy bien si el campo magnético es homogéneo. El problema aquí es que si el campo magnético es homogéneo, el flujo debería ser campo magnético por la superficie, que es pi r cuadrado. El problema es que tenemos ese factor 2. Ese factor 2 significa que nuestro Metatron no podemos tener un campo magnético homogéneo para estabilizarlo. Necesitamos tener un campo magnético que no sea homogéneo para que nos dé justamente un término, para que podamos justamente estabilizar nuestra partícula. Es decir, todo el problema es ese factor 2 que aparece. Ya, bueno, eso era simplemente un ejercicio, una aplicación de la ley de Faraday, que era como transformar es como una ley de Ampère para el campo eléctrico. Y veo una aplicación simple para que no complicarnos. Ya, eso. Uy, y lo siento, me pasé la hora.